Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. De cierto os digo, el que oye mi palabra, así como la están oyendo ustedes ahora, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 4, verso 11 al 12. Hechos, capítulo 4, versículo 11 al 12. Y vamos a leer ahí. Verso 11. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Señor, gracias por tu palabra. Ella es bendición, tu palabra es espíritu, es verdad. Señor, te pido que me ayudes a entregar el consejo de tu palabra y que podamos abrir nuestros corazones para recibirla, meditar en ella, Señor, y de esa forma cambiar nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Le damos nuevamente la bienvenida a todos los que están con nosotros por primera o por segunda vez. Sean todos bendecidos. Bueno, una de las mentiras más grandes y más comunes que la gente sin Cristo tiende a creer tiene que ver, por ejemplo, cuando usted le pregunta a una persona si es salva, algunas personas tienden a decir, bueno, pastor, eso nadie lo sabe. ¿Ha escuchado ustedes frases o comentarios como eso? ¿Verdad que sí? Aún dentro del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, puede existir esta mentira disfrazada de piedad. ¿Por qué digo mentira? Porque hoy vamos a predicar bajo un tema que es una interrogante. El tema de hoy es el siguiente: ¿podemos estar seguros de nuestra salvación? ¿Podemos estar seguros de nuestra salvación? Amén. Algunos pueden llegar a pensar que no es posible estar seguro de si somos o no somos salvos. Y es cierto que la salvación es algo que proviene únicamente de Dios. Establecemos que la salvación viene de Dios y que la salvación es únicamente por fe, no es por obras. Pero también es verdad enseñar que la salvación requiere de nuestra atención y requiere de un cuidado especial de parte de nosotros. No es que soy salvo y por cuanto soy salvo por la fe, pues comamos y bebamos que mañana moriremos y al final todos somos salvos. Eso no es lo que la Biblia enseña. El libro de Filipenses, capítulo 2, verso 12, el gran apóstol Pablo dice: ocúpense en su salvación con temor y temblor. Nosotros debemos, todos los cristianos, ¿cuántos son cristianos? Nosotros debemos de permanecer con ese pensamiento siempre presente en nosotros. Soy salvo, pero requiere de mí un esfuerzo para vivir la salvación que Cristo me ha regalado por la fe. Ahora, ocuparse en la salvación constituye entonces esa parte activa. Es la parte que nosotros debemos hacer conjuntamente con la obra del Espíritu Santo activa en nuestros corazones. Y ese mantenimiento, por llamarle, ese ocuparse de la salvación, se hace posible cuando en el corazón del cristiano existe el temor reverente a Dios, una reverencia profunda a Dios, es decir, un anhelo y un deseo santo de querer agradar a Dios. No en mis fuerzas, sino que yo quiero agradar a Dios conforme la palabra del Señor enseña que debemos de vivir y agradar a Dios. No estamos hablando de dogmas, no estamos hablando de religión, no estamos hablando de hacer o dejar de hacer. Estamos hablando de cuáles son los principios escriturales fundamentales
que el cristiano debe tener presente para en el diario vivir, en la vida cotidiana, mantenerse ocupado en su salvación. Ahora, por otro lado, la verdad más absoluta y más contundente todavía para todos ser humanos es que sin Cristo todo ser humano, desde Adán hasta el último que pueda nacer, están perdidos y condenados y destinados a la muerte eterna. Eso no es negociable. La Biblia enseña que con Cristo somos salvos y sin Él somos condenados. Romanos capítulo 13, el apóstol Pablo resuelve este tema cuando dice en el verso número 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, quedar destituido significa que han quedado fuera de la presencia del Señor por toda la eternidad. Usted sabe que vivimos esta vida, un poquito más de monitor, por favor. Vivimos esta vida y esta vida la vivimos con la esperanza de una mejor vida. Esta no es nuestra mejor vida. Nuestra mejor vida va a ser cuando un día cerremos nuestros ojos en esta vida y los abramos con Cristo en la vida venidera. Ahora, me llama la atención la versión Dios habla hoy. Y yo sé que algunos hermanos a veces tienen cierto problema con que usemos diferentes versiones. Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente. Lo que sucede es que cuando uno quiere estudiar el texto, algunas versiones rescatan de alguna manera lo que realmente el texto original griego quiere decir y lo explica un poquito más. Eso es todo. ¿Está de acuerdo conmigo? Ok. La versión Dios habla hoy lo dice de la siguiente manera. Verso 23, Romano, dice: todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Esto lo que implica es que el hombre en su naturaleza pecaminosa vive separado de Dios. Hay un abismo entre el hombre y Dios. Y la condición actual de una persona que no es salva es que vive lejos de la presencia de Dios. Vive separado de la presencia de Dios. Y lo que sucede es que el pecado crea entonces una separación entre Dios y los hombres. La Biblia dice que vuestros pecados han hecho separación entre Dios y ustedes. Entonces, Romanos capítulo número 6, verso 23, hablando de lo que representa el pecado, es que la paga del pecado es muerte. Y dice el texto, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, este texto explica de manera muy clarita que con Cristo somos salvos y sin Cristo tenemos una muerte eterna. Ahora, aquí es donde la predicación del evangelio juega un papel fundamental y un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque la predicación anuncia la salvación de la muerte y la condenación. Por eso es que cuando nosotros vemos una persona que no tiene a Cristo, no solamente debemos ver un cuerpo, debemos ver que esa vida que no tiene a Cristo está muerta en sus delitos y pecados. Por lo tanto, la persona existe, camina, respira, pero no tiene vida eterna. No tiene salvación, no tiene asegurada la salvación que Cristo quiere asegurarnos a todos los que estamos en esta mañana aquí. Y la predicación que Dios ha confiado a la iglesia, que Dios le ha dado a la iglesia, la Biblia dice que nosotros que somos salvos somos embajadores de Cristo. Somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra, y por medio nuestro el Espíritu ruega para reconciliar al hombre que no tiene a Dios para con Dios. Y ahí la predicación juega un papel sumamente importante. Marcos 16, verso 15 al 16. Cristo dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Escuche bien, porque lo que voy a leer a continuación es sumamente importante. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será
condenado. Quiere decir que Dios sí le ha atribuido al hombre la capacidad de creer o no creer en lo que él quiere hacer en su vida. Ahora, la pregunta que todos debemos hacernos en este mismo instante es, si yo muero hoy, si hoy es mi último día de vida, ¿seré salvo o estaré condenado? ¿Tendré vida eterna o tendré condenación eterna? ¿Estoy seguro de que iré al cielo? La noche de ayer, cuando estábamos ya casi para acostarnos, hubo un estruendo muy fuerte en la zona de Saint Cloud, creo que Kissimmee y demás. Lo escucharon todos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos se asustaron? Yo tengo una aplicación de la cámara Ring de mi casa y comenzó la gente. ¿Qué es esto? Y yo comencé a leer y a entretenerme con el chisme ajeno. Y llegó el momento que me llamó la atención porque comenzaron a escribir cosas que ya me llamaban mucho la atención, como diciendo, yo pensé que era el final de todo. Yo pensé que Irán nos había atacado. Yo pensé, y la gente comenzó a escribir ahí. Y entonces yo dije, no, espérate, yo tengo que escribir. Y le escribí, yo también lo escuché. Y me metí en el chisme. Había un montón de gente. Pero llegó el momento que el Espíritu me dijo, escríbele algo más. Porque había gente asustada pensando que algo había sucedido. Y yo, el don de sospecha mío, me llega a pensar de que posiblemente algún cristianoide tibio, lukewarm Christians, se dijo, espérate, me quedé. ¿A alguien le pasó? Así que yo comencé a escribir, Jesucristo, la vida eterna, estar preparado, el fin de los tiempos. Porque la predicación del evangelio es sumamente importante. Más importante que nuestras emociones manifestadas aquí en adoración. La salvación del cristiano, amado, está basada, escuche bien esto, en lo que dice la Biblia. No en lo que yo pienso o dijo un predicador o dijo otro predicador. La Biblia es, la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Así que lo que nosotros podamos pensar está de más. Vamos a ver qué dice la Biblia. Primero que nada, vaya conmigo Juan capítulo 3, verso 16. El tema es, ¿podré yo estar seguro de mi salvación? Capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 16 al 21. ¿Lo tiene conmigo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está bonito hasta ahí. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Ves, pastor? Ahí está. Que Dios envió a Cristo para que todo el mundo se salve. Ahí está, yo lo leí. Bueno, vamos a leer el verso 18. La cosa ya no se pone tan bonita. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, es decir, el evangelio por medio de Cristo. ¿Y qué dice? ¿Qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Lo que sucede es que cuando una persona se habitúa a hacer lo malo, ya se le hace imposible dejar de hacerlo por sí mismo. Y puede llegar a simpatizar. Hubo un tiempo en mi vida que yo simpatizaba con el evangelio. Yo sabía que eso era lo que era, pero igual algún día.
Verso número 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Ok, yo quiero enseñar algo aquí. Yo no sé si usted ve igual que yo entre líneas hay un principio de aquel que se habitúa a hacer lo malo, habiendo conocido lo bueno. Va a llegar el momento que va a aborrecer lo bueno. Va a llegar el momento que va a llegar a pensar que no es necesario ser tan exigente con esto del evangelio. Que yo puedo vivir un evangelio light, híbrido. Los domingos, los martes y los miércoles, el pastor sabe que yo estoy ahí haciendo lo bueno. Sabe que puede contar conmigo. Lunes, jueves, viernes, sábado, vaya con Dios. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Quiere decir, yo leo ahí entre líneas que el individuo sabe que está haciendo lo malo y sabe que no se acerca a la luz, porque sabe que al acercarse a la luz sus obras van a ser expuestas. Por lo tanto, es deliberadamente escoge hacer lo malo porque ama más las tinieblas que la luz. Verso 21 dice: mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este mismo hombre que escribe el Evangelio de Juan escribe 3 cartas más en el Nuevo Testamento. Y en su primera carta, capítulo 3, este mismo hombre escribe acerca de los que son verdaderamente hijos de Dios e hijos del diablo. Y él dice que el que practica el pecado es del diablo. Eso está en la Biblia ahí, capítulo 3 de primera carta de Juan. Por lo tanto, el que practica el pecado, que ama las tinieblas, que no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas, sabe a ciencia cierta lo que está haciendo. La pregunta es si es o no es salvo. Bueno, sus obras son malas. No puede ser árbol bueno y fruto malo, porque el cristianismo no es híbrido. ¿Está conmigo? ¿Y por qué no vienen a la luz? Porque no quieren ser reprendidos. ¿Y qué sucede cuando son reprendidos por sus malas obras? Me voy de la iglesia porque me hirieron. No te hirieron. A ti te dijeron la verdad en amor. Pero no quieres que tus malas obras sean reprendidas porque estás habituado a vivir en ellas y no tienes la capacidad de discernir que estás haciendo lo que sabes que a Dios no le agrada. Ahora, lo primero que yo veo en Juan capítulo 3, verso 16, es que el mensaje del evangelio es un mensaje de amor. ¿Cuántos dicen amén? Amor, amor, amor. De tal manera amó Dios al mundo. Esto significa que el amor de Dios no se puede medir. De tal manera habla de una medida que no se puede calcular. ¿De qué manera? No se puede comprender. Ahora, el amor de Dios no tiene límites. No hay forma que usted haga, y escuche bien porque esto es un punto teológico súper importante. No hay manera que usted en vida haga que Dios deje de amarte. Yo sé que a alguno esto le va a hacer, pastor, yo creo en la doctrina de la reprobación, capítulo 1, 18 al 2, 15 del libro de Romanos. Yo creo que Dios en su presencia y su soberanía sabe quién se salva y quién no se salva. Evidentemente, Él lo sabe. Y llega el momento donde algunos son entregados a sus pasiones. Ya Dios los entrega. Y dice el texto bíblico que son reprobados delante de Dios. Y Dios los reprueba. Dios ya sabe que no se van a salvar. Pero usted y yo no lo sabemos. Por lo tanto, tenemos que seguir predicando a Cristo. El amor de Dios no tiene límite. Yo escucho a veces teólogos que saben mucho más que yo, pero se cuelgan en kinder. Porque quieren buscarle 5 patas
al gato. Y quieren interpretar lo que está explícitamente ya escrito en la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo. El mundo son la gente, no es el cosmos. Y el motivo dice que ha dado a su Hijo unigénito. Quiere decir que el motivo de Dios es el amor, pero su propósito es que tú y yo seamos salvos. Y la salvación o la muerte eterna depende de si tú y yo creemos o rechazamos al Hijo de Dios. Nosotros no creemos que Dios te creó para condenación, predestinado para perderte. Nosotros creemos que hay una predestinación para la iglesia. Y en Cristo somos predestinados para salvación, pero hay que creer. Ahora, dice el versículo 18, el que en él no cree el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, la pregunta sigue en pie. ¿Podremos estar nosotros seguros de nuestra salvación? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, por lo tanto está condenado. Ahora, los versículos 19 al 20 de Juan capítulo 3 son allí vemos que son los hombres, somos nosotros los que nos condenamos porque amamos más nuestros pecados. El verso 19 dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Pastor, el Señor sabe que yo pues vivo en pecado. No lo voy a negar porque yo la verdad delante de Dios. Bueno, no puedes vivir en pecado y decir que amas a Dios. O sea, decide, ¿tú te peinas o te haces joro? ¿No? Porque todo aquel que hace lo malo no significa que no vamos a fallar, hermano. Diariamente yo le fallo al Señor. Pero no podemos llenar nuestras iglesias con personas habituadas a vivir prácticas pecaminosas y luego el que predica un mensaje como esto se enfuncha y se va. Bueno, la Biblia dice que no te acercaste porque no quiere que tus malas obras sean reprendidas. Eso lo dice ahí. Si no, compras un highlighter negro y le pone ahí. Esta parte me encanta. Entonces el ser humano tiene la tendencia de preferir hacer lo malo antes que lo bueno. Si no, cría un muchacho y véalo crecer. ¿Le tiene usted que enseñar lo malo? No, ya vienen alambrados así de fábrica. La versión Dios habla hoy dice, verso 20, todos los que hacen lo malo odian la luz. Yo veía un video en estos días de un muchachito predicador, un evangelista muy conocido, y él está en una parada de estos de los LGBTQ+. Y entonces hay un hombre allá, evidentemente de la comunidad LGBTQ+. Y él le dice, ¿quieres que yo te hable de Jesús? No me tienes que hablar de Jesús porque Él es mi Salvador. No, y vestido de una manera, ya usted sabe, ¿no? Escuche bien, mire bien el texto, escúchelo y analícelo. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Luz en la iglesia y tiniebla en la casa. La misma Biblia describe al hombre que hace pecado y dice que es esclavo del pecado. Mire, Juan 8:34, el mismo evangelista dice, de cierto os digo, ese de cierto viene de palabras textuales de Jesucristo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pregunto, ¿un esclavo tiene voluntad propia? ¿Tiene libertad para ir y venir? No. ¿Escoge cuándo deja de ser esclavo y cuándo no? No. Entonces, cuando el ser humano decide vivir en su pecado, y yo cuando leía esto y estudiaba, me venía el pensamiento, la tendencia nuestra, los que estamos sentados, pues yo estuve 17 años de aquel lado, es decir, bueno, yo no estoy viviendo en pecado.
Yo estoy casado, yo no estoy en concubinato, yo no fumo, yo no bebo, yo no voy a party, yo no escucho música mundana. Y podemos ser somos bien condescendientes con nosotros mismos, ¿verdad que sí? Yo no hago, yo no hago, yo no hago. ¿Eh? La Biblia dice que el que aborrece a su hermano es homicida. Ah, pastor, ya está tirando. No porque yo no sé si usted lo aborrece o no, pero es para dar un ejemplo, ¿no? Porque no es solamente el pecado que se ve, es el que no se ve. Y el que está decidiendo vivir en su pecado está destinado a morir en su pecado. La pregunta es, ¿podré yo estar seguro de mi salvación viviendo en pecado? Yo no la voy a contestar, cada uno la contesta. Por eso, el 8:24 dice, por eso dije, Jesús dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis lo que yo soy, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora, la consecuencia de morir en pecado es que quedaremos, amados, destituidos para siempre de la presencia del Señor. Ya después de muerto no hay rezos, ni letanías, ni misas, ni qué sé yo cómo le llaman a eso. Y Toje de Marfil juega por nosotros y esas cosas que ustedes saben. Y vamos a hacerle una misa y vamos a pagarle. Eso suena piadoso. Eso suena piadoso. Pero yo inicié el punto número 1 con la pregunta: ¿qué dice la Biblia? Porque sí, cada uno de nosotros podemos decir, no, porque la religión de mis padres nací y la tradición, y usted puede creer lo que usted quiera. Pero ¿qué dice la Biblia? Porque cuando nosotros vayamos de Dios, delante de Dios, Dios va a abrir el libro, pero el libro no es lo que usted y yo estamos pensando. Además de todas nuestras obras y todo lo que hemos hecho, la verdad de Dios absoluta ya no cambia y es la medida, la medida para nuestra condenación o nuestra salvación. Ahora, el libro de Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios. La ira de Dios. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Que Dios es un Dios de ira? Claro, sí. Y la ira de Dios son sus juicios. Es el castigo eterno que vendrá sobre los que aman más las tinieblas que la luz. Y yo quisiera decirle de otra forma, no ve que hasta baje el tono de voz para que no se me ofenda. La gran pregunta que surge aquí es la siguiente. ¿Quién puede entonces quitar mis pecados? ¿Quién puede salvarme, pastor? Juan 1:29 dice, el siguiente día vino Juan a Jesús, vio Juan a Jesús que venía a él. Este no es Juan el evangelista, este es Juan el Bautista. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, pregunto, ¿quién es el Cordero de Dios? ¿Y qué hace el Cordero de Dios con los pecados? Entonces yo solamente hago, soy limpio de mis pecados por el Cordero. Y lo recito 3, 4, 5, 10 veces, 20 veces y lo escribo en la pizarra. ¿Será eso lo que significa eso? Lo que esto significa es que Cristo con su sangre puede limpiar los pecados de toda la humanidad. Porque la sangre de Cristo es la sangre del Cordero Pascual, sangre perfecta. Y no tengo tiempo de explicar esto, pero el que le entiende, ¿sabes que la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados? Y ya cuando Cristo viene es el sacrificio perfecto, que ya no necesitamos seguir haciendo sacrificios para ser salvos, para agradar a Dios. Su sacrificio en la cruz, allí Cristo llevó sobre de él su castigo y el mío. Cristo llevó en la cruz el tormento
que nosotros deberíamos de pasar. ¿Para qué? Para que creyendo en Él y poniendo nuestra fe en Él y en su obra, tú y yo quedáramos fuera del alcance de la ira de Dios. Es decir, cuando Cristo va a la cruz y derrama su sangre, Cristo muere allí y la ira del Padre viene sobre de Él. La Biblia le llama la copa de la ira de Dios. Es decir, Cristo, dice el texto bíblico, cargó en Él los pecados de toda la humanidad. Por lo tanto, cuando Cristo está en la cruz del Calvario derramando su sangre, allí Él está llevando en la cruz el pecado de toda la humanidad. Pero no significa que por cuanto Él murió por todos nuestros pecados, ya automáticamente yo soy salvo. No. Necesitamos establecer una relación personal con Dios. Necesitamos conocer lo que es ser salvos. El único que puede quitar el pecado del ser humano, el único que puede otorgar salvación, se llama Jesucristo. No son los santos, no es la Virgen María, no es ningún cura, no es ningún pastor ni ningún pseudoapóstol. El único que tiene poder de salvar al ser humano de la condenación del pecado se llama Jesucristo. El único Cordero Pascual, la única sangre que dice la Biblia que es mejor que el jabón de lavadores, es la sangre que Cristo derrama en la cruz del Calvario, por cuya sangre nuestros pecados han sido ahora perdonados. Él es el único que puede. Esto no es tema para debatir. El libro de Hechos, capítulo 4, verso 12, dice: en ningún otro hay salvación. Punto. ¿Por qué? Bueno, el texto lo dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, creer en Cristo es recibir a Cristo en nuestro corazón, hermanos. Algunos confiesan y confunden y enseñan que yo no puedo recibir a Cristo porque al yo recibirlo estoy haciendo obras, por lo tanto mi salvación viene a mí por medio de obras. Eso no es lo que estamos diciendo tampoco. Pero ¿no dijo Jesús que todo el que en Él cree es salvo y el que no cree ha sido condenado? Pregunto, ¿creer es una obra? Esa es la pregunta que hay que hacer. ¿Es una obra? No es una obra. Si yo le doy un regalo a usted, usted tiene que extender sus manos para recibirlo. ¿Pero usted le agrega valor al regalo? No. El usted recibir a Cristo no le agrega valor a la salvación. Lo único que usted contribuye para su salvación son sus pecados. Cristo dice: dame tus pecados y yo te doy mi salvación. Pero no significa que yo estoy añadiendo valor a la obra de Cristo. No estoy mucho menos desvalorizando lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Estoy participando del nuevo pacto en su sangre al abrir mi corazón y entregárselo a Él por la fe para que Él venga a morar en mí. Algunos confunden esto con las buenas obras, pero realmente quien recibe un regalo no hace nada para gloriarse, hermano. Pero tampoco es obligado a recibirlo. Cristo se ofrece, pero usted lo recibe si quiere. Y cada cual es responsable de abrir su corazón y por la fe darle entrada al Salvador de nuestras almas. Se llama Jesucristo. Entonces, hermano, Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, pero del mundo de aquellos que se arrepienten, que le piden perdón. Juan capítulo 1, verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, ahí está, los que le recibieron, implica una acción. Usted tiene que recibir a Cristo, hermano. Y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hay algo que usted tiene que hacer: abrir su corazón. Y la Biblia, amado, muestra mucha evidencia de que podemos vivir seguros de nuestra salvación. La pregunta es: ¿qué es la salvación? Hay que definirla. Bueno, la salvación, el vocablo salvación,
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tiene dos ideas fundamentales. Primero que nada, la primera idea de la salvación es ser rescatados de un estado de perdición. Usted es salvo porque usted ha sido rescatado y trasladado de las tinieblas a la luz. Fue rescatado de su vana manera de vivir. Fue rescatado de su pecaminosidad. Fue rescatado de su antigua forma de pensar. La salvación implica un rescate. Y lo segundo que implica la salvación es ser transferido a un estado de seguridad. Por eso dice la Biblia que Cristo ahora nos saca de las tinieblas y ahora somos transferidos al reino de Dios para que nosotros andemos y caminemos en las buenas obras que Él mismo ha preparado de antemano para nosotros. Todo lo hace Él, pero yo tengo que caminar con Él. Yo tengo que tomar la mano del Señor. Así que la salvación es ser rescatado y ser transferido. Cuando usted es salvo, usted es ahora transferido. Ya usted no vive en el reino de las tinieblas. Usted ha sido ahora rescatado del reino de las tinieblas y vive en el reino de la luz. Por lo tanto, en el reino de la luz, yo no puedo vivir haciendo las obras que hacía en el reino de las tinieblas. Por eso sé que soy salvo. Puedo batallar con pensamiento, puedo batallar con la tentación, pero vivo en la luz, permanezco en la luz, camino en la luz, hago las obras de la luz, vivo en la luz. ¿Y cuál es la grandeza de la salvación, hermano? El milagro de la salvación inicia y implica por lo menos tres grandes cosas, tres grandes bendiciones que Dios nos va a dar por su favor y su gracia. Esta mañana el grupo de intercesión estaba en el cuarto. Yo estoy en el baño y oigo ese algarabío. El Espíritu Santo comenzó a moverse y escuché a una hermana que decía: adórame, pueblo, alábame. Y yo estoy allá en el baño preparándome y empiezo a adorarle porque el Señor está diciendo que se le adore. A mí Dios no me lo tiene que decir ni recordar. Yo le adoro todo momento. Ahora, luego comenzó la hermana y gritaba bien fuerte y decía: hay bendición en este pueblo, hay bendición de Dios para esta casa. Y yo pensaba, yo decía, ¿por qué el Señor tiene que recordarnos que le adoremos? A mí eso me hace sentir mal en lugar de hacerme sentir bien. Ay, Señor, ¿por qué me tienes que recordar? ¿Y por qué me tienes que recordar que hay bendición? Pues sí, yo sé que estoy bendecido con Cristo y sentado en lugares celestiales. Entonces, a donde voy con esto es, hermano, siempre que Dios nos habla, nosotros tenemos que tener un corazón receptivo, abierto. La grandeza de la salvación, como Dios nos está hablando ahora, es que en su milagro, ese milagro que Él hace por ti y por mí, hay tres grandes bendiciones de Dios a favor nuestro, a favor de los hombres. Primero que nada, la justificación. La justificación. ¿Por qué necesitamos ser justificados? Para poder ser llamados salvos. El libro de Juan, capítulo 3, habla de las tinieblas, habla de las malas obras. Entonces, ¿cómo es que yo, haciendo malas obras y viviendo en tiniebla, ocurre un milagro en mi vida el 22 de abril del año 2000 a las 7:34 de la noche en el 14311 de la Island Coast Drive, Orlando, Florida, 32824? Hace tiempo no le decía. ¿Qué ocurrió aquella noche en mi vida? Que yo hasta estaba bajo los efectos de droga. ¿Qué pasó en mi vida que me cambió de esta manera? ¿Un invento de hombre? ¿Una solapada que me dieron y me lavaron el cerebro? ¿O realmente sucedió algo en mi vida que me hizo comprender que yo no iba a morir en mis delitos y en mis pecados? Que siendo culpable hay un Dios tan grande de amor y misericordia que ese día me llamó para justificarme, no porque yo no fuese culpable. Un Dios santo que metió su mano en este mundo de pecado y dijo: yo te escogí, te quiero salvar.
y te voy a justificar. Quiere decir que yo, siendo culpable de mis delitos, de mis pecados en Cristo, solo por Él y únicamente por Él, ahora yo soy declarado inocente. Hágame el favor. ¿Cómo es posible? No lo sé. Yo no comprendo todo lo que predico, se lo confieso. Yo no merecía. La Biblia dice que yo estaba en mis delitos y pecados. Había una separación entre mi persona y Dios. Yo no amaba a Dios. Yo me paraba a la puerta de mi casa y maldecía a Dios mirando al cielo. Yo merecía ser condenado. Yo merecía morir en mis pecados. Pero algo pasó. Yo no lo busqué. Él vino a mi vida. Y me dijo, a pesar de todo lo que estás haciendo, si tú me recibes, yo te justifico delante de mi Padre para que no mueras en tus delitos y pecados. Yo te voy a limpiar con mi sangre. Yo te voy a dar una nueva naturaleza. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y Pablo a los Romanos capítulo 5 verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 8 verso 1 dice, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, los que andan conforme al Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo me justificó siendo yo culpable y luego me regeneró. Es decir, Cristo me metió en un proceso por el cual Él comenzó a restaurar en mí la imagen que había sido atrofiada. La Biblia dice que tú y yo somos corona de la creación, creados para gloria y alabanza de su nombre. Somos lo más importante para Dios. Pero el pecado desfiguró la imagen de Cristo en mí. Y cuando yo acepté a Cristo, Él vio a aquel hombre en pecado, sucio, inmerecedor, merecedor de la ira de Dios. Vio en mí el pecado, la deformación, y dijo, yo te voy a regenerar. Bendito sea el nombre del Señor. Y me devolvió mi identidad en Cristo. Quiere decir que soy ahora declarado hijo de Dios. Después de aceptar a Cristo como Señor, como fuente de mi salvación, no antes, cuando yo le acepté, Cristo dijo, te voy a devolver tu identidad. Romanos 8, 15 al 16 dice, no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por cuyo espíritu podemos ahora decirle, Abba, Padre. Y ahora el espíritu da testimonio a mi parte inmaterial, el espíritu mismo. Mi espíritu que ha sido absorbido por el Espíritu de Dios, revestido del Espíritu de Dios. Dice, tú eres mi hijo, yo soy tu padre. Me justificó, me regeneró y no me dejó así. Dijo, te voy a santificar. ¿Usted sabe lo que es ser santificado? ¿Usted sabe lo que es que Dios, el Dios que creó los cielos, la tierra, lo visible, lo invisible, diga, a ti yo te voy a separar para mí?
¿Usted ha comprendido eso? Que Dios se fijó en ti. Dios te escogió y te separó. Santificado es que has sido apartado, separado. Ahora tú eres parte del equipo de Dios. Hermano, con esa verdad en mi corazón y en mi mente, yo sería el más miserable si no viviera para Dios, si yo no sirviera a mi Dios, si yo no viviera y me gastara para Él. Sería el hombre más miserable, el hombre más infeliz de la tierra, si después de esto yo decidiera vivir mi vida a mi manera y olvidarme de Dios. Él me apartó y me dedicó a su servicio. Y dice Primera de Tesalonicenses 4:3, Pablo le escribe y les dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación. Un gran predicador llamado John Owen decía: aquellos ordenados para salvación también fueron ordenados para santificación. Es decir, no existe, amado, la manera que nosotros, después de comprender esto, continuemos viviendo nuestra vida llenos de resentimiento, llenos de odio, llenos de amargura. Hay personas que abren su boca y lo que despiden es veneno. Por favor, hermano. Y una vez llevados a cabo estos tres procesos, que el Espíritu crea en nosotros, es obra de Dios, podemos estar seguros, segurísimos, hermano, sin lugar a duda, sin temor a equivocarnos, de que somos salvos. Sí podemos tener seguridad de salvación. Muchos sugieren que nadie puede decir que es salvo, porque solo Dios decide quiénes son los que se salvan y cuándo. Sí, hermano, pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia, Romanos 8:1, lo leí, lo cité ahorita. Dice: ahora pues ninguna condenación los que están, dice, hay para los que están en Cristo Jesús. Esa preposición, esas dos letras, EN, implica todo. Estar en Cristo es estar fundamentado en la fe que Él vino a traer a mi vida. Es estar sobre lo que es la doctrina de los apóstoles, la bendita palabra de Dios. Es creer lo que dice la Biblia, es vivir lo que dice la Biblia, es caminar como dice la Biblia. Cuando yo estoy en esa comunión con Dios, yo soy salvo, aunque el diablo me susurre al oído. Yo soy salvo por la fe, no por obra. Yo soy hijo de Dios. Ya no ando como anda la gente que no tiene a Dios. La versión Dios habla hoy dice: así pues ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pero ¿quién nos une a Cristo? Es el Espíritu que nos une, porque ahora ha venido a nuestro espíritu, como citaba hace un momento, y me dice: tú eres hijo de Dios, por lo tanto ahora digo: Abba, Padre, soy salvo. No soy medio salvo, no estoy camino a la salvación. Por la fe en Cristo estoy en Él fundamentado. Mis raíces están en Él. ¿Cuáles entonces son las condiciones para recibir esa salvación? Hechos 20 al 21 dice, voy a leer de otra versión, Nueva Traducción Viviente. Dice, Hechos 20 al 21, Nueva Traducción Viviente. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír. Yo oro al Señor me ayude a nunca echar para atrás a la hora de decirles lo que necesitamos oír. Dice el texto, ya fuera en público o en sus casas. Verso 21, mire, esto es clave. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado y de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Y así que según estos dos versículos hay dos condiciones indispensables para la salvación. Primero que nada, el arrepentimiento
de nuestros pecados. ¿Qué significa arrepentirse? Más que un significado, más que una definición, el arrepentimiento es un dolor por haberle fallado a Dios. Me duele haberle fallado a Dios. Es un dolor que cargo. Es un compungir por haber ofendido a Dios con mis pecados. Y cuando nace en mí ese sentir, entonces eso produce en mí una acción. Y arrepentimiento, en su matiz, la definición habla de un cambio de dirección. Yo iba camino a esta dirección, pero me encontré con Cristo y me arrepentí y le pedí perdón de mis pecados. Y ahora cambio mi dirección. Y ahora camino, pero no camino solo. Camino con Él. Él me lleva de su mano. El Paracleto está conmigo, el Espíritu Santo. Él me ayuda en mis debilidades que he de pedir porque no lo sé. Él intercede ahora por mí con gemidos indecibles. Ahora no estoy solo. Y el ser humano tiene que reconocer, hermano, que está andando mal. Tiene que confesarle a Dios todo lo malo que ha hecho, no a un hombre. Yo fui criado en la religión tradicional y yo era hasta monaguillo. Y mis hermanas eran hijas de María. Y mis papás eran catequistas y cursillistas. Y usted métale por ahí todos los istas que quiera. Practicantes. No éramos de esos que para mí sí a beber. No, practicantes devotos. Me enseñaron de alguna manera el temor a Dios. Pero entonces cuando yo fallaba y pecaba, me decían, vete donde el cura y confiésate. ¿Qué? Yo fui un mal católico porque a mí yo no me confesaba. Hermanos, si confesamos nuestros pecados, Él es bueno para perdonarnos. Tenemos ahora un abogado delante del Padre, Jesucristo. Pero tengo que arrepentirme. No hay salvación sin arrepentimiento, hermano. No hay perdón de pecados si tú no le pides perdón a Dios. Lo segundo es la condición para ser salvo. Después de arrepentirte tienes que depositar tu fe, tu confianza en Jesús. Lo que sucede es que al querer dejar mi mal camino me doy cuenta de que mis pecados me atan. Quiero pero no puedo, pastor. Necesitas un paracleto. Necesitas un intercesor. Necesitamos que alguien que sea más fuerte que nosotros, no un hombre igual que yo sujeto a pasiones y a deseos, alguien más fuerte que yo, me ayude. Y solo uno que ha vencido al mundo y que ha vivido en el mundo sin pecado, pastor, eso no existe. De Él es que te estoy hablando hace rato. Se llama Jesús. Solo Él, solo uno venció la muerte, solo uno resucitó al tercer día, solo uno te puede dar vida eterna, solo uno te puede dar salvación. Su nombre te lo presento, se llama Jesucristo. Por lo tanto, solo Cristo puede salvar, iglesia. No existe ningún modo para ser salvo si no es a través de Cristo. Pero tenemos que invitarlo a que entre en nuestros corazones. Necesitamos recibirlo por la fe. No necesito hacer nada más para ser salvo. Si no, pregúnteselo al ladrón de la cruz. Él no tomó clases de bautismo. Él no tomó clases de membresía. Él no se graduó de fe. Él no recibió nada ni reconocimiento. Él simplemente allí reconoció que el autor, el dador de la vida estaba muriendo a su lado por culpa de él. Y Cristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero que mucho enseñamos los hombres, que mucha religión le metemos a la gente, que mucho es imposible, que muchas cargas ponemos sobre de ellos. Cuando un día vayamos delante del Señor y veamos al ladrón, si es que lo vamos a ver,
Allá vamos a ir con nuestro... ¿Te bautizaste? No. ¿Clase de membresía? Este es tibio. Tampoco. ¿Te graduaste de IFE? Dime que sí por lo menos. Tampoco. ¿Fuiste al instituto? Mucho menos. Y le preguntamos, bueno, ¿y cómo, perdóname, cómo rayos tú llegaste aquí? Yo no sé. Pero el hombre de la cruz, el que estaba allí, el de la cruz, yo creí en él. Yo le recibí. Y él me dio derecho de ser hijo, llamado hijo de Dios. Y una vez hayamos hecho esto, iglesia, podemos estar seguros de nuestra salvación. Pablo lo expresó de la siguiente manera. Me voy sobre el final. Número 1. 2 Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, decía Pablo. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro, diga conmigo seguro, que es poderoso para guardar mi depósito. Aleluya. Guardar mi depósito es una expresión que significa en arroz y habichuela. Él me va a ayudar para yo seguir creyendo. Que yo no abandone mi fe para aquel día. Y el mismo escritor Filipenses capítulo 1 verso 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganancia porque morir en Cristo es seguridad de salvación. Y si vivimos para Dios, estamos seguros de que cuando muramos, nos iremos a su presencia. No existe duda. Cierro mis ojos aquí y los abro delante del Padre allá en la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Corintios 5:1, nueva traducción viviente. Pablo dice, pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, este cuerpo lleno de pecados y debilidades, cuando esto suceda, dice, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Note que en ningún momento Pablo titubeó y quizás a lo mejor soy salvo, a lo mejor me voy con él. No, Pablo estaba seguro y usted también debe de estarlo. Así que el desafío está delante de nosotros. Dios nos desafía a entrar en la salvación. Lo primero es que la iniciativa la toma Él. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré ahí y cenaré con Él y Él conmigo. No quiero torcer el texto porque esto va dirigido a la iglesia. Obviamente Él está a la puerta de la iglesia. Lo que quiero rescatar es el principio de que Cristo siempre viene al hombre. Eso no es un versículo para evangelizar. El que le entiende. Él está a la puerta de la iglesia. Pero mire lo que dice el texto. Llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Escucha bien lo que dice, entraré a Él. Otra preposición importantísima. Gramaticalmente eso encierra todo el significado. Entraré a Él. No a un templo hecho de mano, no a una iglesia. Y cenaré con Él. Y Él conmigo. Cristo ha prometido estar ahí. El deseo de Dios es entrar a cada corazón, a la vida de todo aquel que abre la puerta de su corazón. La invitación la hace Él, la decisión la tomas tú. Eso implica una responsabilidad que nosotros tenemos, una responsabilidad personal. La pregunta es, escuche bien, ¿ha invitado usted a Cristo a su vida para perdonar sus pecados y para que sea Él quien lleve las riendas de su vida?
Otra pregunta, ¿confía usted en lo que dice la Biblia? En Juan 5:24, donde comenzamos, Cristo declara que cuando uno oye su palabra, como la está oyendo usted ahora aquí, esos son los que han sido alumbrados, que dice Hebreos capítulo 6. Han sido iluminados por la predicación de la palabra. Y cree que Él le envió. Hay tres cosas que suceden. Esto no es quizás, esto no es a lo mejor. Esto no es, vamos a interpretar, barajéamelo a ver qué dice el texto, pastor. Ahí está. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Lo primero que sucede. Lo segundo, no vendrá condenación. Y lo tercero, ha pasado de muerte a vida. Eso a mí me suena como salvación. Otro texto, Juan 10:28. Cristo establece lo que sucede con aquellos que lo reciben por la fe. Como el pastor de sus almas, el que nos va a guiar a pastos delicados. Y mire lo que dice el texto, Juan 10:28. Y yo les doy vida. Tres cosas suceden. Yo les doy vida eterna, lo primero. Lo segundo, no perecerán jamás. Y lo tercero, nadie les arrebatará de mi mano. Déselo fuerte. Así que si has recibido a Cristo en tu corazón, o si estás listo para recibirle en esta mañana, debes estar seguro de que en Él tenemos vida eterna. Primera de Juan 5:11-12. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Concluyo con estas palabras. Le pido su atención. La seguridad de nuestra salvación no depende, como dije al principio, de lo que dicten mis sentimientos. Pastor, fíjate que yo siento que sí soy salvo. No es que usted sienta. No, pero yo creo. Bueno, los demonios creen y tiemblan a su presencia, dice la Biblia. Creer tiene muchas implicaciones. No depende de lo que mis sentimientos dicten, no depende de si la gente dice que yo soy o no piadoso. Esto depende de un testimonio veraz, absoluto y contundente del Espíritu y de la palabra de Dios, viviendo y morando en mi corazón. Salmo 37:23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Suena bonito, ¿verdad que sí? Y Él afirma su camino. Él aprueba su camino. Así que delante de Dios estamos, desnudos, para que sea Él el que decida. Yo le voy a entregar mi corazón y por la fe en su palabra voy a creer que eso es para mí. Todos necesitamos la salvación que Dios ha preparado. No podemos de ninguna manera salvarnos a nosotros mismos. Sino, como dice un predicador muy conocido, si fuese así, Dios desde el cielo hubiera dicho, sálvese quien pueda. Pero no lo hizo. Envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos que no fue así, no fue un sálvese quien pueda. Sabemos que Él envió a su Hijo, descendió del cielo, Cristo. La humillación más grande que nuestro Señor ha tenido que vivir por nosotros. Dice la Biblia que se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre. 17 de Juan, el Evangelio, dice que Él está allí delante del Padre, lo lee en su casa de asignación, diciendo, Padre, devuélveme la gloria que yo siempre tuve. Porque cuando Cristo viene aquí para poder entrar a este mundo, tiene que despojarse de su gloria. Y viene aquí a ser tentado, probado, escupido, blasfemado, traspasado su costado, clavadas sus manos y sus pies. Dice la Biblia que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y nosotros le tuvimos por herido, por azotado de Dios.
Y el evangelista, le llamo yo Isaías, decía como que escondimos de él el rostro. Pero Cristo, bendito sea el Señor. Cristo, sabiendo la necesidad. Mira, iglesia, esto no es un cliché. Yo sé que venimos predicando las últimas semanas de la segunda venida de Cristo, la tribulación. Esto no es un cliché. Escuche bien. Yo lo afirmo una vez más. Yo creo que yo no veré la muerte. Yo espero a mi Jesús. Lo espero hoy mismo. Anhelo estar con Él. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, le escribe Pablo a los Corintios. Todo lo que estamos batallando, todo eso haya quedado atrás y seamos revestidos con un cuerpo de gloria y seamos arrebatados. Primera Tesalonicenses 4, 14 al 17. Arrebatados con Cristo en las nubes y vayamos con Él a estar allá en gloria. Porque para eso nos ha preparado Cristo a nosotros aquí. Él dijo: vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. Amado, I struggle. Yo le pido a Dios, yo quiero ahora mismo reventar y explotar. Soy débil, no puedo contener mis emociones. Soy un hombre débil. Usted sabe lo que yo es vivir hoy, 14 de junio del 2026, a las 11:50 de la mañana. Vivir con esa noción: Cristo, ven por mí. Cristo, ven por mí. Cristo, estoy listo si tú me llamas. Señor, gracias. Soy salvo. Ven, rescátame. Ven, Señor Jesús. Maranata. Maranata, Cristo, ven. Usted sabe lo que es vivir con eso todos los días. Y yo no he hecho nada. Todos necesitamos la salvación que Dios ha preparado. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Él descendió del cielo. Él envió a su Hijo a la tierra. Y Él extendió sus brazos allí en el Calvario. Por eso Juan, primo de Jesús, cuando lo ve dice: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, del que yo les había dicho a ustedes que venía después de mí, pero que era antes que yo. Pero si usted lee detenidamente, como 12 capítulos después, Juan envía discípulos y le dice: vayan donde Jesús y pregúntenle si Él es, si vamos a esperar a otro. Hermano, velemos de nuestra salvación con temor y temblor. Póngase de pie. Que nos ayude Dios. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.